Irak, ¿en qué pensáis si os hablo de Irak? Estoy seguro de que muchos de vosotros asociéis automáticamente esta palabra, este nombre, con un país destruido, asolado por la guerra, un lugar sin esperanza ni futuro, infestado de extremismo religioso y de interminables conflictos entre sunitas y chiitas. Y ¿sabéis qué? Tenéis toda la razón. Esta ha sido la realidad de Irak durante las últimas décadas, especialmente con la Primera Guerra del Golfo, la invasión norteamericana y la emergencia del Estado Islámico, que llegó a ocupar buena parte del país. Es decir, que hablamos de un país que es toda una fábrica de malas noticias. Sin ir más lejos, durante los últimos meses, fuertes revueltas sociales están causando mucha tensión. Los iraquíes están descontentos, y no es para menos. Y eso es lo que explica noticias como esta del 26 de octubre. Una nueva primavera árabe brota en Irak, 42 muertos y más de 2.000 heridos en las protestas. Los ciudadanos piden servicios básicos y más empleo, además de condenar la corrupción. Sin embargo, no. En esta ocasión no vamos a hablaros de un Irak destruido, ni de desastres, ni de víctimas, ni de ninguna desgracia. Ya sabéis que nuestra afición favorita es prestar atención a la mejor cara de las cosas. Y precisamente en este vídeo, aquí en VisualPolitik, vamos a tratar de echar un vistazo a la cara de la que nunca se habla de Irak. Es decir, a su mejor cara. ¿Qué pasa? ¿Que no te crees que Irak tiene una cara mejor? Sí, vamos a ver, ya sé que este país tiene problemas por un tubo y que está a años luz de ser un buen lugar para vivir, pero aún así podemos encontrar algunos motivos para el optimismo. ¿Queréis saber cómo y por qué están cambiando las cosas? Pues atentos. Sí, ahora es cuando tocaría eso de y ahora vamos a ver un poco de historia. Al fin y al cabo no podemos entender el Irak de hoy sin echar un vistazo al pasado, al menos al pasado más reciente de este país. Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer. Amigos, la caída de Saddam Hussein y su régimen en 2003, tras la invasión estadounidense, condujo a una situación de caos y de falta de institucionalidad que se alarga hasta nuestros días. Y es que tras la ocupación de los Estados Unidos se estableció durante un año un gobierno interino y posteriormente otro de transición entre mayo de 2005 y mayo de 2006, que fue el gobierno que redactó la actual Constitución. Sin embargo, a pesar de todos estos intentos, digamos, de normalización política, la gobernabilidad del país fue prácticamente imposible. Y precisamente fue en este entorno tan conflictivo, con instituciones incapaces de funcionar y una falta total de seguridad, como las milicias yihadistas incrementaron su poder y su influencia. Este auge del extremismo causó un montón de atentados que causaron un enorme daño e incrementaron notablemente el sentimiento antioccidental de buena parte de la población. Claro, Estados Unidos y sus aliados no solo habían ocupado el país, sino que eran incapaces de poner orden y habían convertido las calles de las ciudades iraquíes en auténticos avisperos. Así que, de esta forma, la gente que, digamos, percibía negativamente a las tropas internacionales ya no se limitaba a los antiguos simpatizantes del régimen de Saddam Hussein. Y precisamente este rechazo, que ha ido creciendo poco a poco, es lo que explica en cierto modo noticias como esta. Irak, el bloque del clérigo anti-Estados Unidos, Moqtada al-Sadr, confirmado como ganador de las elecciones. ¿Correrá acaso el riesgo Irak de convertirse en algo así como un nuevo Irán? Pues amigos, echemos el freno, no corramos tanto, regresemos al año 2014. Ese año, un hombre iraquí, Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo yihadista Estado Islámico, declaró en tierras iraquíes su propio califato, un califato mundial. La llamada movilizó a todos sus militantes, que pasaron a considerarlo como un sucesor de Mahoma. La restauración del califato condujo al inicio de una enorme ofensiva militar por parte del ISIS, donde se cometieron crímenes atroces mientras capturaban enormes extensiones de territorio. Incluso importantes ciudades iraquíes como Mosul o Faluya cayeron en su poder. Se había creado el más reciente reino del terror. Sí, creo que esta historia todos la conocemos. Desde el 2014 la derrota del ISIS pasó a ser una prioridad número uno tanto del propio gobierno iraquí, ojo, Irak llegó a estar contra las cuerdas ante el avance del ISIS, como de Estados Unidos y también de los kurdos, de quienes os hablamos en este reciente vídeo.
Y claro, ante esta perspectiva, todos los esfuerzos del gobierno iraquí se concentraron en derrotar al Estado Islámico, y todo lo demás, digamos, pues que quedó desplazado a un segundo plano. Así que, como os podéis imaginar, durante un montón de tiempo los avances sociales y económicos en Irak se paralizaron. A ver quién era el guapo que se atrevía a poner su dinero en un país destrozado que además, para colmo, estaba siendo invadido por los bárbaros del ISIS. Y sabéis que lo peor es que, a pesar de todo lo que se ha dicho, pues la amenaza del ISIS aún no ha desaparecido, aunque eso sí, ya no hay ningún califato. El ISIS está recuperando fuerza en Irak y Siria. Pero esperad un momento, al principio de este vídeo os dijimos que no teníamos intención de hablar de la peor cara de Irak, sino todo lo contrario, ¿verdad? Vale, mea culpa, es complicado buscar cosas positivas en un lugar como Irak, pero creedme que las hay. El caso, amigos, es que tras la caída del califato, las instituciones iraquíes se han reforzado y la seguridad pues ha mejorado mucho. Esto ha hecho que Irak comience a dar pasos hacia adelante. ¿Queréis saber qué está pasando por estas tierras? Pues vamos allá. Los cambios llegan, tarde, pero llegan. No creo que nadie tenga la menor duda de lo difícil que resulta levantar un país que lleva en guerra prácticamente desde el año 1980, casi 40 años. Una situación que además, como todos sabemos, no solo no mejoró con la invasión estadounidense, sino que incluso empeoró. Tras la ocupación y la violencia que se desató, Bagdad se convirtió en una ciudad dividida por grandes muros, controles militares y carreteras cortadas por todas partes. La movilidad en la ciudad era una tarea difícil, muy difícil. Para que os hagáis una idea, llevaba horas cruzar la ciudad en coche por la enorme cantidad de desvíos y controles que había que atravesar. Sí, era mucho peor que Lima. Digamos que la ciudad parecía más una gigantesca base militar con ciudadanos semisecuestrados que la capital de un país. Los toques de queda eran habituales y ni siquiera era seguro salir a tomarte un té o un café. Sin embargo, tras la derrota del califato del Estado Islámico en Irak, las cosas han comenzado a mejorar a toda velocidad. Fijaos. Para dar un giro de 180 grados a la situación, una de las medidas clave que ha puesto en marcha el gobierno iraquí ha sido el plan para eliminar puestos de control militares, obstáculos y muros interiores que aislaban a barrios entre sí. Tras 15 años conviviendo con estos elementos, la población de Bagdad ha experimentado preocupantes cambios sociales, cambios derivados del aislamiento. El aislamiento de los barrios ha creado comunidades cerradas que apenas tienen contacto con otras comunidades de la ciudad, lo que ha hecho que se incremente la violencia y el rechazo entre diferentes grupos. Y para ello el primer paso a dar pues es más que evidente. Fijaos. Irak elimina cerca de 30 kilómetros de muros de hormigón de Bagdad. Irak plantea eliminar 300 puntos de control y erigir una valla de seguridad en Bagdad. Más de 600 calles serán abiertas en Bagdad y todos los bloques de cemento se eliminarán de las calles para aliviar los atascos. Imaginaos lo que tenía que ser vivir en el Bagdad de la última década. Terrible. Pero por supuesto, amigos, aquí no terminan los cambios. ¿Qué está ocurriendo en el resto de campos? ¿Qué pasa con la influencia de Irán? ¿Es acaso tan importante como se dice? Veámoslo. ¿Resurgir entre dos polos opuestos? En el panorama iraquí hay más buenas noticias. Sí, vale, no son noticias súper top y excelentes, pero oye, son buenas noticias. Y es que lo cierto es que las cosas parece que vuelven a funcionar. La obra pública se ha incrementado, la construcción de viviendas está en máximos de las últimas décadas y la producción de crudo va como un tiro. La producción de petróleo de Irak casi se ha duplicado en la última década. Según la OPEP, las exportaciones de crudo han crecido a alrededor de 3,8 millones de barriles diarios, gracias a los cuales Irak ingresó en 2018 casi 70.000 millones de dólares. Irak está bombeando petróleo en cantidades récord, creando un dolor de cabeza para los planes de recorte de la producción de la OPEP. Y eso que las relaciones entre el gobierno central y la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, que es donde se encuentran buena parte de los yacimientos, son francamente malas.
De hecho, uno de los motivos para estos roces es precisamente el petróleo. En Irak, las exportaciones petroleras dependen en gran medida de la región kurda. El gobierno central y los kurdos se reparten los ingresos derivados del petróleo, y en ocasiones esto termina sirviendo como arma política para presionarse entre sí. Pero no, este no es el principal motivo de la mala relación. El detonante fue el referéndum de independencia del Kurdistán iraquí, de lo que ya os hablamos aquí en VisualPolitik. Pero amigos, una de las cosas que más miedos y recelos han despertado entre los inversores y la comunidad internacional ha sido la relación entre Bagdad y Teherán. Sí, vamos, que en Washington se tienen que estar tirando de los pelos. Invades un país, te gastas un fortunón, tienes un montón de bajas y al final ese país termina de la mano de uno de tus mayores enemigos. De locos. Las milicias apoyadas por Irán están en Irak para quedarse. Irán domina en Irak después de que Estados Unidos haya entregado el país. Pues sí, ya lo veis, así están las cosas. Eso sí, para ser justos hay que decir que la influencia de Irán se ha reducido en los últimos tiempos, entre otras cosas por la enorme presión de Arabia Saudita, pero aún así los lazos ponen los pelos de punta a muchos. Veréis, imaginémonos un tándem entre ambos países, es decir, la suma de Irán e Irak. Esto supondría una alianza que tendría unas reservas combinadas de más de 300.000 millones de barriles de petróleo fácil de explotar. Hablaríamos de las mayores reservas de petróleo convencional de todo el planeta, más que las reservas de Arabia Saudita o Venezuela. Es decir, hablaríamos de una alianza que con 120 millones de habitantes y semejantes recursos naturales se convertiría sin dudarlo en la gran potencia de Oriente Medio. Y ojo, porque no olvidéis que estamos hablando de dos países de mayoría chiita, dos de los tres países de mayoría chiita de todo el planeta, el otro es Azerbaiyán. Y amigos, no hace falta que os diga que en esta zona del mundo los lazos religiosos pesan mucho. Pues bien, el caso es que en el Irak de hoy hay al menos 30 grupos armados, la mayoría de ellos simpatizantes de Irán, que conforman las llamadas Fuerzas de Movilización Popular. Unas fuerzas paramilitares que suman ni más ni menos que 125.000 efectivos. 125.000 efectivos sobre los que Teherán tiene una influencia muy importante. Y esto es algo que el propio gobierno iraquí ha tratado de frenar, pero la verdad sin mucho éxito. Primero se les ofreció abandonar Irán para incorporarse a las fuerzas armadas, y ahora lo están tratando de lograr mediante la fuerza, lo que está poniendo en jaque otra vez al país. Salir de una para meterse en otra. Hay países que parecen condenados. El número de víctimas se disparan mientras las milicias pro-Irán son acusadas de disparar a los manifestantes. Ahora bien, ha sido precisamente por esta oleada de violencia por la que el gobierno iraquí está tratando de poner tierra de por medio con el régimen iraní y mirar más hacia Riad. Bueno, quién sabe, seguramente algún telefonazo en la Casa Blanca habrá inclinado también la balanza. El caso es que esta es la nueva estrategia por la que está apostando el gobierno iraquí, y las buenas noticias tienen mucho que ver con todo esto, porque, ojo, por una vez no hablamos de cuestiones militares. Arabia Saudí incursiona en Irak para frenar la influencia iraní. La empresa estatal petrolera Aramco, la química saudí Basic Industries o la minera Ma'aden son solo algunas de las grandes corporaciones saudíes que están buscando aterrizar en Irak mediante el establecimiento de joint ventures o inversiones directas e indirectas en empresas iraquíes. Además, Arabia Saudí abrió a principios de abril de este 2019 otro consulado en Bagdad que vino acompañado de un paquete de ayudas por valor de $1.000 millones. Pero esto no termina aquí, porque a finales de ese mismo mes, el rey Salmán y el primer ministro iraquí, Mahdi, se reunieron en Arabia Saudí y firmaron al menos 13 acuerdos relacionados con comercio, energía y cooperación política. Sí, vamos, que parece que el gobierno iraquí quiere aprovecharse de esta particular guerra fría árabe para sacar tajada e inundar el país de dólares. Tiene sentido, ¿no os parece? Si a esto le sumamos la reducción de la violencia, pues, oye, creo que hay espacio para ser optimistas. Ahora bien, ¿permitirán este giro las fuerzas de movilización popular o por contra estarán dispuestas a volver a desencadenar una campaña de violencia y terror que desestabiliza el país durante otra década? ¿Logrará ahora sí Irak de una vez por todas dar un salto hacia la estabilidad y el desarrollo? Esperemos que sí. Amigos, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.